Los perros robóticos lo hacen todo mejor, más rápido, más fuerte, más perfecto. Pero cuando se roban los datos de 50 millones de personas, cuando se borran todas las huellas digitales, cuando la IA no encuentra solución, el olfato de un perro policía retirado de 12 años detecta el aroma de un jabón de hace 20 años. Y todo cambia. La última patrulla de Jax y Tom quizás sea la más importante de sus carreras. Thomas Reilly se movía por los largos pasillos del Departamento de Policía de Boston, como una sombra que cargaba el peso de los años sobre los hombros. Sus pasos ya no eran tan ágiles. Sus rodillas, su corazón y a veces su respiración le recordaban con frecuencia el paso del tiempo. Aún así, sus ojos seguían lo bastante agudos como para captar la primera pista de un caso, y su mente aún latía al ritmo de su oficio. Cuando miraba por la ventana de su despacho, la ciudad le resultaba extraña. Fachadas de vidrio, farolas equipadas con sensores y corrientes de datos fluyendo en cada esquina, habían oscurecido el espíritu de las calles que una vez conoció. El cuaderno amarillento sobre su escritorio, sus páginas llenas de letra manuscrita, y la mirada cansada pero alerta de Jax le recordaban un mundo que todavía le pertenecía. Jax era un malinois belga de 12 años. Los años se notaban en sus articulaciones doloridas y en su respiración. Se cansaba rápido al correr y le costaba subir escaleras. Sin embargo, su nariz seguía siendo extraordinariamente sensible. En una carrera de 20 años había participado en cientos de operaciones y había salvado muchas vidas. Para Tomás, Jax no era solo un asistente, sino la única familia que le quedaba. En los 12 años que pasaron juntos, aprendieron los ritmos del otro y desarrollaron un lenguaje silencioso. Miradas, pequeños gestos y largas guardias compartidas habían fortalecido el vínculo entre ellos. Cuando aquella mañana sonó la alarma de NextCorp, los viejos reflejos de Tomás se activaron de inmediato. NextCorp era una gran empresa que protegía la columna vertebral digital de la ciudad. Una intrusión en un lugar así no era solo un delito, sino un golpe a la sensación de seguridad de la ciudad. El departamento despachó rápidamente patrullas robóticas y equipos cibernéticos. Unidades Cyberhound X, con cuerpos de titanio, cámaras térmicas y dispositivos de análisis en tiempo real, rodearon el edificio. Sin embargo, las huellas dentro de NextCorp habían sido borradas de forma inesperada. Los registros fueron reformateados, las cámaras reiniciadas, los logs del sistema borrados. El vacío digital señalaba una limpieza hecha por manos humanas. Las máquinas que rastreaban trazas de datos se toparon esta vez con una pared en blanco. Tomás no pudo soportar esperar permisos oficiales. Las invitaciones de jubilación se amontonaban en su escritorio. El departamento quería ralentizarlo. Pero en la mente de Tomás aún había un nudo que necesitaba desatarse. Entró en la fría recepción de NextCorp sin autorización, llevando a Jax consigo. En medio del zumbido metálico de las patrullas robóticas, el calor del aliento de un perro real y el suave golpeteo de sus patas creaban un ritmo distinto. Jax olfateó el entorno, escaneando las huellas dejadas en las superficies, en el aire y en el sudor humano. La nariz del perro leía un mapa que los sensores digitales no podían ver. Ese mapa llevaba capas del pasado. Los primeros hallazgos parecían pequeños e insignificantes. Una mancha de aceite bajo un pomo de puerta, una fina capa de polvo en el suelo, un guante olvidado en la esquina de un pasillo. Pero donde Jax se detuvo, Tomás se paralizó con una sensación familiar. El olor que el perro había captado resonó en la mente de Tomás. Hexaclorofeno. Era un antiséptico de generación antigua
que ya no se usaba ampliamente. Había sido prohibido una década antes y ahora rara vez se encontraba salvo en ciertos contextos militares e industriales. Ese olor invocó la sombra de un caso del pasado de Tomás. La mente de Tomás volvió a los robos del fantasma en las frías noches de 1999. Entonces la ciudad había estado amenazada por un ladrón que abría cajas fuertes sin dejar rastro y desactivaba sistemas de alarma. Tomás era entonces un joven detective, con un perro recién adiestrado a su lado. En aquellos escenarios también se detectaron olores antisépticos similares. El hombre arrestado por esos crímenes, Robert Kane, había sido un exmiembro de fuerzas especiales y experto en electrónica. Kane cumplió una larga condena. Fue liberado en 2035 y luego desapareció. Tomás sabía que la nariz de Jax encontrara ese olor no podía ser una coincidencia. Las huellas del pasado seguían ocultas bajo las superficies brillantes del mundo moderno. La limpieza dentro de NextCorp sugería algo más que un ataque externo. El borrado de registros digitales apuntaba a una colaboración interna. Tomás se movió con una sospecha que desconfiaba de los datos de los jóvenes equipos cibernéticos. Sus algoritmos eran excelentes para rastrear datos, pero carecían de la capacidad de leer los olores del pasado y las sutilezas del comportamiento humano. Tomás vio una oportunidad para demostrar que los métodos a la antigua aún funcionaban. Abrió su cuaderno y garabateó sobre las páginas amarillentas. Seguiría la ruta que la nariz de Jax indicaba. Mientras se dirigían al viejo distrito industrial de la ciudad, el olor a hormigón y óxido se intensificó. Las fachadas de los edificios, descoloridas a la sombra del nuevo vidrio y metal, conservaban manchas dejadas por el tiempo. En su interior, las máquinas y las personas del pasado guardaban sus historias. Jax redujo el paso y fijó la nariz en un punto. Tomás se arrodilló donde el perro se había detenido y examinó el suelo. Había marcas de arrastre en el hormigón y patrones de desgaste distintos. Estas señales sugerían que algo había sido arrastrado bruscamente, una carga tirada en silencio durante la noche. Las cámaras digitales quizá no lo habían registrado, pero el mundo físico siempre contaba una historia. Un plan se formó en la mente de Tomás. En lugar de esperar por los canales oficiales, revisaría archivos antiguos, interrogaría al círculo de Kane y recopilaría información cara a cara. Eso llevaría tiempo y lo situaría fuera de la jerarquía del departamento. Pero el tiempo ya no era un lujo para Tomás. Su ceremonia de jubilación era dentro de 2 semanas y no quería marcharse sin cerrar este capítulo. Jax era su compañero más fiable. Aunque su cuerpo se había ralentizado, su nariz seguía siendo infalible. Tomás creía que entender el lenguaje del pasado podía ser la clave para resolver los crímenes complejos del futuro. Afuera, la ciudad estaba llena de patrullas digitales. Adentro, 2 viejos amigos seguían una pista que las máquinas no podían ver. Sus pasos eran un desafío silencioso a la superficie pulida del mundo moderno. Aquella noche, Tomás escribió una larga entrada en su cuaderno. Entre las páginas había fotografías antiguas, informes gastados y pequeñas marcas de los primeros días de entrenamiento de Jax. Esas notas no solo contenían el inicio de un caso, sino también las huellas de una vida tejida por 2 hombres y un perro. Al caer la noche y brillar las luces de la ciudad a lo lejos, Tomás y Jax se apoyaron el uno en el otro en el frío viento del viejo distrito industrial. La pista se adentraba más, y Tomás estaba listo para seguir las sombras del pasado. Tom y Jax se alejaron del frío vestíbulo de NextCorp y se adentraron en las capas más antiguas de la ciudad.
los distritos industriales desgastados por el tiempo, ocultos tras las nuevas fachadas de vidrio. Los pasos de Tom se habían vuelto más pesados, pero su mente seguía aguda. Con cada paso, otra línea de su cuaderno cobraba vida. Jacques caminaba con un ritmo lento y constante. Su nariz exploraba las capas que llevaban el pavimento, las paredes y el viento. Seguir el olor a hexaclorofeno se había convertido para Tom en una especie de ritual de recuerdo. Las huellas del pasado aún existían bajo las superficies brillantes del mundo moderno. Su primera parada fue un depósito de archivos que Tom había frecuentado años atrás. Más allá de los registros digitales, ese lugar guardaba expedientes físicos y formaba parte de la memoria profesional de Tom. Mientras se movía entre las estanterías, carpetas amarillentas, declaraciones antiguas y transcripciones judiciales, el nombre de Kane volvió a aparecer. Los archivos de 1999 estaban llenos del lenguaje de aquella época. Métodos para desactivar sistemas de alarma, técnicas para abrir cajas fuertes y las extrañas trazas químicas halladas en las escenas del crimen. Tom pasó el dedo por un informe viejo. Las notas marginales que había escrito entonces llevaban el eco de las sospechas que sintió en su momento. Jacques yacía en un rincón polvoriento del archivo, levantando la nariz de vez en cuando para observar a Tom. La presencia del perro le daba a Tom consuelo y responsabilidad. Las horas en el archivo dibujaron un mapa en la mente de Tom. Los movimientos de Kane, la cronología de los robos y los patrones de los vehículos utilizados coincidían con la forma en que se había planificado el nuevo ataque. Tom se detuvo en pequeños detalles de las declaraciones antiguas. La descripción del color de una furgoneta por parte de un testigo, un hueco en el relevo de turno de un guardia de seguridad, una mancha de aceite inusual en la bisagra de un depósito. Estos pequeños detalles podían completar la imagen mayor que se había perdido en el mundo digital. Tom anotó cada hallazgo en su cuaderno. Las direcciones que la nariz de Jacques indicaba seguían confirmando esas notas. Tom decidió rellenar los vacíos de los años posteriores a la liberación de Kane. A pesar de las comodidades de la era digital, la memoria humana y las conversaciones cara a cara seguían siendo las fuentes más valiosas. Tom fue al antiguo barrio de Kane. En lugar de llamar a puertas, recorrió las calles, observó los ritmos diarios de los vecinos y recogió información mediante la observación. Las expresiones faciales, las posturas y las miradas furtivas añadieron nuevas líneas a su cuaderno. Algunos viejos conocidos recordaron que Kane permaneció en la ciudad solo un tiempo breve tras su salida y luego desapareció una noche. Otros hablaron de una inquietud a su alrededor. La disciplina de un exmilitar había dejado grietas en su adaptación a la vida civil. Tom también observó las reacciones de Jacques mientras caminaban. La nariz del perro captaba no solo trazas químicas, sino también pequeñas marcas de comportamiento que la gente dejaba. Una colilla olvidada en el umbral de una puerta, grasa en el borde de una bolsa de basura, arañazos recientes en la parte trasera de una furgoneta de reparto. Estas señales físicas formaron en la mente de Tom una ruta. El rastro iba desde Nexcorp hasta los antiguos almacenes de la ciudad y de allí hacia instalaciones militares más aisladas. Con cada parada, la confirmación de Jacques hacía que Tom se sintiera más seguro. Rastrear la pista supuso una prueba tanto mental como emocional para Tom. Las invitaciones de jubilación, los problemas de salud y la presión del departamento permanecían en el trasfondo, mientras él ardía en el deseo de cerrar el caso. Jacques, con su cuerpo envejecido,
encarnaba la determinación de Tom. Cada respiración del perro le recordaba a Tom la veracidad del pasado. Cada paso reforzaba la confianza entre los dos viejos compañeros. Tom respetaba las herramientas tecnológicas de sus colegas más jóvenes, pero también sabía ver lo que ellos no veían: el valor de la paciencia, la conversación directa y la atención cuidadosa. Tom intentó canalizar información al equipo de ciberdelincuencia por vías oficiales, pero su perspectiva era distinta. Ellos leían registros, tráfico de red y datos, mientras que Tom leía superficies, comportamiento humano y olores. Sarah Chen, la joven especialista en tecnología del departamento, había mirado al principio con escepticismo los métodos de Tom, pero la persistencia de Tom y los hallazgos de Jax despertaron su curiosidad. Ella inició una línea de investigación paralela con sus propias herramientas. Dos enfoques diferentes trazaban caminos paralelos hacia la misma verdad. Tom sintió que combinar la potencia analítica de la joven detective con sus propios instintos sería la clave para resolver el caso. Una tarde, Tom y Jax se detuvieron en el callejón trasero de un viejo almacén portuario. La marca bajo la puerta del depósito, un trozo de plástico fresco, atrapado entre palés y una nueva mancha de pintura en la pared, indicaban actividad reciente. Jax fijó la nariz en un punto. Tom se arrodilló y examinó el suelo con cuidado. Había huellas de neumáticos y una pequeña etiqueta rasgada, aplastada bajo un palé. Tom copió las letras medio legibles en su cuaderno. El fragmento coincidía con la cadena de suministro de NextCorp y reforzaba la posibilidad de una conexión interna. Tom trazó una ruta para el día siguiente. En lugar de esperar los procedimientos oficiales, avanzaría con sus propios métodos, pediría a Sarah apoyo digital cuando fuera necesario, y a veces actuaría solo. Era arriesgado y agotador, pero el tiempo no estaba de su lado. Su ceremonia de jubilación era dentro de 2 semanas y quería terminar el trabajo antes de marcharse. Jax seguía siendo su compañero más fiable. Aunque su cuerpo se había ralentizado, su nariz seguía siendo infalible. La pista los llevó fuera del centro de la ciudad, pasando junto a chimeneas de fábricas y vías de tren abandonadas. Hacia la medianoche llegaron a un depósito rodeado de altas vallas donde había aparcada una furgoneta. Un tramo de la valla mostraba cortes recientes. Alguien había entrado con prisa o había sacado objetos. Jax se situó junto a la base de la valla y alzó la nariz. El olor antiséptico flotaba en el aire como un eco de un caso antiguo. Tom encontró una pequeña abertura y se deslizó dentro, sabiendo que debían ser cautelosos. En el interior, el depósito estaba más ordenado de lo que esperaban. Palés, cajas y equipos electrónicos estaban apilados con cuidado. Algunas cajas llevaban etiquetas que podían vincularse a NextCorp. Tom anotó las etiquetas en su cuaderno en lugar de fotografiarlas. Quería preservar las pruebas antes de involucrar a los canales oficiales. Mientras Jax se movía entre los palés, encontró en un rincón una vieja caja militar. Dentro había una pequeña botella cuyo etiquetado estaba casi borrado, pero Tom reconoció el contenido antiséptico. El hallazgo profundizó el vínculo con Kane y su pasado. A lo largo de la noche, las pruebas reunidas dibujaron en la mente de Tom un cuadro, una operación organizada desde dentro, la habilidad técnica de alguien con disciplina militar y el uso indebido de accesos internos de NextCorp. Tom trazó las conexiones en su cuaderno. Cada marca, cada olor, cada rastro se convirtió en un nodo. Jax se tumbó a su lado, cansado pero vigilante. El perro respiraba con calma,
y su nariz seguía trabajando. Tom ordenó sus notas hasta la primera luz y finalizó un plan. Interrogar al círculo antiguo de Kane, entrevistar a los propietarios de depósitos y combinar esas entrevistas con el análisis digital de Sarah. Al final del capítulo, Tom regresó a las sombras polvorientas del archivo. Entre viejos expedientes, declaraciones amarillentas y registros judiciales, el nombre de Kane volvió a aparecer. Añadió una nueva línea en su cuaderno, una línea que expresaba su determinación de seguir la sombra del pasado, mientras las superficies brillantes de la ciudad brillaban a lo lejos. Los dos viejos amigos continuaron leyendo un mapa que las máquinas no podían ver. La pista se adentraba más, y Tom estaba listo para seguir las sombras del pasado. Cuando la pista de Tom y Jax alcanzó la sombra del viejo depósito militar, el frío de la tarde los envolvió. Desde fuera el depósito parecía abandonado, pero al entrar mostraba señales de uso regular. Palés apilados con orden, cajas etiquetadas y marcas de rozamiento recientes en el suelo. Tom avanzó con pasos silenciosos. Jax pegó la nariz al suelo, leyendo los olores que cada piedra, cada tabla y cada superficie metálica habían dejado. El familiar y ligeramente metálico olor a hexaclorofeno se concentró en un punto concreto dentro del depósito. Ese olor agudizó los recuerdos en la mente de Tom. Las sombras del pasado se habían vuelto tangibles en ese lugar. Las escaleras que bajaban al sótano del depósito eran estrechas y húmedas. Tom reunió sus reflejos en cada peldaño. Los años de experiencia le permitían orientarse incluso en la oscuridad. Abajo, Jax se detuvo y señaló hacia una puerta. Las bisagras parecían recién engrasadas y la cerradura había sido cambiada no hacía mucho. Tom abrió la puerta con cuidado y miró dentro. Un puesto de trabajo ordenado, equipos electrónicos, unidades de almacenamiento portátiles y un mapa clavado en la pared. En el mapa se veían rutas hacia el centro de datos de NextCorp, con varios puntos marcados en rojo. No era un robo al azar. Aquello indicaba una operación planificada con coordinación interna. Portátiles, discos duros portátiles y diversos dispositivos electrónicos cubrían las mesas. Algunos equipos eran nuevos, otros mostraban el desgaste del tiempo. En conjunto, hablaban de un montaje profesional. Mientras Tom inspeccionaba los aparatos, vio una fotografía. Un alto directivo de NextCorp en un evento. En el borde de la foto había anotaciones con números de serie que coincidían con algunos de los equipos del depósito. Esas notas mostraban que tanto el lado técnico como el logístico del plan habían sido previstos. Mientras Tom reunía esas pistas, Jax captó un olor más intenso en una esquina y lo condujo hasta allí. Allí, Tom se encontró con un viejo conocido, Robert Kane. Los años lo habían marcado. Profundas arrugas surcaban su rostro, pero la disciplina militar aún se le notaba en las manos. A su lado estaba una figura inesperada, Marcus Webb. La postura de Webb era fría y calculadora. Una ligera sonrisa mostraba la confianza de que el plan funcionaría. Al ver a ambos hombres juntos, las piezas encajaron para Tom. La intrusión en NextCorp, presentada como un ataque externo, había sido en realidad organizada desde dentro. Kane se encargaba de la parte técnica. Webb gestionaba el acceso interno y la cobertura. La gravedad de la situación agudizó la atención de Tom. Las pruebas físicas cobraban aún más importancia ante la ausencia de registros digitales. Las marcas de arrastre bajo los palés, las manchas de aceite recientes en las bisagras y la concentración del olor a hexaclorofeno confirmaban que allí se había realizado una operación no hace mucho.
Tom observó los movimientos de Kane. Sus manos temblaban, pero sus ojos mantenían un enfoque nítido. Webb examinaba la sala con mirada calculadora. Tom buscó una forma de resolver aquello sin derramamiento de sangre, pero una solución silenciosa no parecía probable. Cuando Kane advirtió la presencia de Tom, sacó de un movimiento rápido un pequeño dispositivo del bolsillo. Parecía un inhibidor de señales o un disparador remoto. La sonrisa de Webb se ensanchó. Confiaba en el poder de las herramientas digitales y en la impotencia que podían provocar. Tom actuó por instinto. Jax reaccionó al instante. A pesar de su edad, el adiestramiento y el instinto del perro se activaron. El ataque de Jax fue rápido y decidido. Kane perdió el equilibrio y cayó. Tom aprovechó el momento para acortar la distancia con Webb y reducirlo. El forcejeo fue breve, pero con consecuencias. Tom recogió con rapidez pruebas que vinculaban a Webb y a Kane con la coordinación interna y con el flujo de datos robados. Incluso con su cuerpo más lento, Jax olfateó rastros adicionales que añadieron nuevas entradas al cuaderno de Tom. Tom examinó los dispositivos. Algunos estaban diseñados para borrar registros y eliminar huellas digitales. Otros servían para ocultar accesos físicos. El equipo mostraba que los perpetradores habían operado tanto a nivel digital como físico. Mientras Tom aseguraba la escena, esperaba la llegada de Sarah Chen. Le había enviado una señal discreta antes. Ella aportó soporte digital y los equipos oficiales necesarios para tramitar las detenciones. Su llegada conectó el trabajo de campo con los procedimientos formales y se iniciaron los pasos para detener a Webb y a Kane. Tom se centró en preservar las pruebas en lugar de buscar reconocimiento personal. Los registros digitales podían haber desaparecido, pero las huellas físicas seguían hablando. Tras las detenciones, Tom sintió un alivio contenido, aunque sabía que el trabajo no había terminado. Un disco portátil cifrado, escondido detrás de un armario, y otros dispositivos ocultos en el depósito contenían fragmentos de datos biométricos robados y pistas sobre cuentas receptoras. Al pensar en cómo esos datos habían llegado al mercado negro y quiénes podrían ser los compradores finales, Tom percibió el peso de una red mayor. La expresión serena de Webb se quebró por un instante. Él no era más que un nodo en una trama más amplia. Las noticias y las reacciones dentro del departamento se propagaron con rapidez. El escándalo de NextCorp sacó a la luz la colusión interna y el robo de datos a gran escala. En un mundo donde las unidades Cyberhound X y los sistemas de IA no habían hallado la pista, la nariz de un perro y la intuición de un viejo detective resolvieron el caso. El capitán Rodríguez tuvo que reconsiderar su postura anterior hacia Tom. La persistencia del investigador y el éxito de Jax cambiaron la percepción dentro del departamento. Aún así, Tom comprendía que aquella victoria era parcial. Los destinatarios finales de los datos robados probablemente estaban más allá de Webb y Kane. Afuera, frente al depósito, Tom y Jax contemplaron cómo las luces de la ciudad se fundían con la noche. Ambos estaban exhaustos. El cuaderno de Tom resumía la ruta que Jax había seguido y las pruebas recopiladas. Jax se tumbó y apoyó la cabeza en el pie de Tom. Tom acarició al perro y susurró en voz baja. El cierre de aquel caso fue más que una carpeta resuelta. Fue un testimonio de la intuición a la antigua, de la asociación humano-animal y de la paciencia frente a una fachada moderna y pulida. Pero Tom sabía que la lucha más profunda continuaría en manos de quienes siguieran la pista que él había abierto. Solo habían abierto
la primera puerta. Tomás se sentó en el frío suelo del depósito, con el cuaderno abierto sobre las piernas, mientras la noche se asentaba. El peso del momento llevaba la fatiga acumulada de los años y al mismo tiempo el leve alivio de un trabajo bien hecho. Jacques apoyó la cabeza en la rodilla de Tomás, los ojos entrecerrados. La respiración del perro era tranquila y su presencia reconfortante. Tomás repasó las líneas de su cuaderno una por una, sabiendo que parte de las pruebas se entregarían al departamento y otra parte se reservaría para investigaciones más profundas. Este caso no era solo un expediente cerrado por 2 hombres y un perro. Dejaba hilos que aún debían desenredarse. A la mañana siguiente, Tomás mantuvo una breve reunión de evaluación con Sara. Su análisis digital mostró que los dispositivos del depósito se habían conectado a ciertas redes y que los datos se habían exfiltrado en ventanas de tiempo concretas. Esas trazas apuntaban a receptores más allá de Webb y Kane. Tomás combinó esas nuevas pistas técnicas con sus notas a la antigua. Las 2 perspectivas juntas aclararon la verdadera magnitud del caso. Sara preparó la documentación para iniciar los procedimientos formales, mientras Tomás decidió que Jacques necesitaba descansar y le permitió recuperarse en casa. Las investigaciones internas en el departamento se aceleraron. NextCorp amplió sus auditorías internas. Algunos directivos fueron suspendidos temporalmente y se revisaron los protocolos de seguridad de la empresa. Tomás ofreció declaraciones formales, presentó pruebas y, cuando fue necesario, narró la secuencia de los hechos a la manera tradicional. La prensa siguió con interés la historia del perro y del detective. Algunos la presentaron como una victoria nostálgica. Otros debatieron las debilidades de los sistemas de seguridad modernos. Tomás prestó poca atención a los medios. Su prioridad era proteger a las víctimas reales y rastrear los datos robados. El equipo técnico de Sara siguió las huellas del mercado negro e identificó cuentas intermedias y puntos de transferencia. Esos nodos conectaban con redes internacionales y canales de pago anonimizados. Rastrearlos era difícil, pero no imposible. Tomás recurrió a sus antiguos contactos para interrogar intermediarios. Conversaciones cara a cara, confesiones inesperadas y pequeños errores abrieron puertas más profundas en la red. Cada nueva pista añadió una línea al cuaderno de Tomás. Jacques, como siempre, confirmó la pista con su nariz. Semanas de seguimientos y entrevistas fueron desmantelando gradualmente puntos clave de la red. Surgieron pruebas sólidas sobre los receptores finales de los datos robados. Algunas cuentas intermedias se cerraron y varias personas fueron arrestadas. NextCorp notificó a los clientes afectados y contrató expertos externos para cerrar las brechas de seguridad. La junta de la empresa decidió reestructurar la seguridad interna. Auditorías externas, informes transparentes y formación para empleados pasaron a ser prioridades. Al ver estos resultados, Tomás sintió alivio y una tristeza contenida. Era hora de despedirse de una profesión cuyo rostro había cambiado. Aún así, había dejado una huella sólida, pruebas físicas y relaciones humanas que resultaron decisivas para resolver el caso. Los procesos judiciales se prolongaron. Actas de juicio, informes periciales y análisis técnicos llenaron los expedientes. Al testificar, Tomás apeló al poder de la narración tradicional, cómo las huellas físicas, los testimonios y los hallazgos del perro habían convergido. Aunque Jacques no pudo estar en la sala del tribunal, el testimonio de Tomás tuvo peso ante el jurado. El resultado aportó un cierre parcial al desmantelarse partes de la red criminal. Pero Tomás sabía que aún quedaban sombras.
La salud de Tomás flaqueó en ocasiones. Turnos largos, viejas lesiones y noches sin dormir pusieron a prueba sus límites. Jacques también envejecía. Las revisiones veterinarias confirmaron que ya no podía correr largas distancias, aunque aún podía desempeñar tareas. Para aliviar la carga, Tomás delegó algunas funciones en Sara. La joven detective aportó tanto pericia tecnológica como apoyo de campo. La transición fue difícil, pero necesaria. La jubilación se acercaba y Tomás quería entregar su trabajo con dignidad. Una noche, Tomás organizó una pequeña celebración. Sara, algunos excompañeros y amigos cercanos se reunieron para una comida modesta. Las conversaciones mezclaron nostalgia con risas suaves y un matiz de melancolía. Sara agradeció a Tomás. Él, a su vez, le confió algunos pequeños secretos y le transmitió la confianza para continuar la labor. El intercambio se sintió como un puente entre generaciones, tecnología y experiencia complementándose. El día de su jubilación, Tomás mantuvo su discurso breve y sencillo. Resumir décadas de recuerdos en unas pocas frases era imposible, así que dio las gracias y expresó su respeto por la profesión y por sus compañeros. Jacques estaba demasiado viejo para asistir a la ceremonia. Tomás preparó una pequeña medalla para el perro y la colocó junto a la cama de Jacques en casa. La medalla fue más que un objeto. Simbolizaba años de compañerismo, lealtad y noches duras compartidas. Al salir de la oficina por última vez, Tomás recorrió las estanterías con viejos expedientes, las fotos enmarcadas en la pared y el cuaderno amarillento sobre su escritorio. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón. Algunas páginas las entregó al departamento, otras las conservó en su archivo personal. Jacques esperaba en el umbral. En sus ojos aún brillaba la luz tranquila del deber. Tomás alzó al perro en brazos y juntos salieron. Afuera, la ciudad era tan compleja y viva como siempre. Tomás dio sus primeros pasos hacia una nueva vida, reconciliado con las huellas del pasado. Meses después, Tomás dormía más por la sitio Zantacientem. Mañanas, daba paseos cortos y pasaba más tiempo en el parque con Jacques. Sara ascendió en el departamento y se convirtió en una líder que unía tecnología y trabajo de campo. Nexcorp continuó su reestructuración, reforzó protocolos de seguridad y colaboró con auditores externos. Tomás visitaba de vez en cuando a antiguos colegas y añadía de vez en cuando nuevas líneas a su cuaderno, ahora mayormente observaciones, pequeñas historias y recuerdos de Jacques. Al escribir la última línea, Tomás añadió una breve nota en el margen del cuaderno. Las huellas no desaparecen, solo nuevas manos las siguen. Jacques apoyó la cabeza en la rodilla de Tomás y cerró los ojos en un sueño apacible. La ciudad siguió girando a su propio ritmo. Tomás, ya no quien perseguía huellas, vivía como alguien que había dejado huellas propias.